Un saludo a cuantas personas se acercan a través de Radio Anglicana a la historia de la Reforma, siguiendo al personaje de Juan de Valdés y entrando en los años más interesantes del siglo XVI, del Renacimiento y de la Reforma en sus inicios. Hoy, en el capítulo 22, el tema propuesto es Alfonso de Valdés, el hermano de Juan de Valdés. Hemos contemplado la enorme influencia que tuvo Juan de Valdés sobre los eclesiásticos. Pero será también este un personaje de excepcional influjo en pintores, en escritores y en secretarios de Estado. Estas y estos, tanto hombres como mujeres, acudirán a las tertulias y a meditaciones con los eclesiásticos más importantes, como hemos visto, con cardenales, obispos, al encontrarnos con las vidas de Bermiglio, de Pole y de otros grandes personajes eclesiásticos. El círculo más presencial y más influyente fue el que se estableció en la ciudad de Nápoles, como os conté. El romano se nutre de los personajes de la ciudad eterna, pero en las reuniones que se hicieron, muchas en la ciudad eterna, aportaron muchas veces personajes a los círculos que se reunirían más adelante y más al norte, en Viterbo, y que aportaron estos asistentes una excepcional influencia también en el círculo de Viterbo, que iremos viendo personajes de él. Sobre todo por los años 1541-1542, cuando muere Juan de Valdés, y a la vez el cardenal Pole gobierna por delegación papal Viterbo. Ahí se produjo una extraña circunstancia que favoreció a la expansión del pensamiento de Juan de Valdés. Voy a tratar a estos personajes como una unidad con variaciones, pues el seguimiento y la influencia de Valdés fue tan importante que tenemos que explicarnos con una agrupación mínima. Pero, ¿quiénes fueron todo este grupo que con Juan de Valdés conmocionaron a la intelectualidad italiana a nivel espiritual, tanto desde el punto de vista sociopolítico como artístico como literario? Pues vamos a verlos, y vamos a empezar con Alfonso de Valdés, el hermano de Juan de Valdés. Y como solemos hacer cada unos cuantos capítulos, vamos a escuchar la música que él escuchaba.
Bueno, Alfonso de Valdés. Para entender al hermano de Juan de Valdés tenemos que unir su historia a la del emperador. Carlos V, que vivió de 1500 a 1558, se crió sin padre al morir Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso vive de 1478 a 1506, muy joven, y muere en Burgos como rey consorte. El joven rey Carlos I se rodeó de un brillante grupo de humanistas, donde destacaron dos personajes: su ayo o tutor, que era Guillermo de Croix, que vivió entre 1458 y 1521, que es conocido como el señor de Chevers, y Adriano de Utrecht, que vivió de 1459 a 1523, que luego sería Papa de Roma. Eso sí, solo duró un año en el báculo de San Pedro, por la peste que asola a Europa entre 1522 y 1523. El señor de Chevers era la sombra de Carlos en el gobierno. Este político había crecido a la sombra del todopoderoso emperador del Sacro Imperio Romano, de Maximiliano I, que vivió Maximiliano I del año 1459 a 1519, y del hijo de este, el habilidoso que sería Felipe I de Castilla. Chevers dirigió la represión anticomunera e intentó matar a Lutero antes de la Dieta de Worms, pero el hecho fue que fueron los luteranos los que al final le envenenaron a él tras la publicación del Edicto de Worms en el año 1521. Adriano de Utrecht, como Papa Adriano VI, se quedó como regente de Castilla, y más adelante, como os digo, fue elegido Papa como Adriano IV, en ese periodo, espacio muy corto, por la peste del 1522-1523. Los eclesiólogos que estudian su figura dicen que la reforma se hubiera evitado siguiendo los postulados de austeridad y de lucha contra la inmoralidad de la corte papal, pero al estar tan solo unos años en Roma, solo despertó enemistades por los proyectos y cambios que tenía en mente, y la peste se lo llevó. El sucesor de Croix sería un italiano, Mercurino Arborio Marqués de Gattinara, ya por todos conocido como Gattinara, que vivió de 1465 a 1530. Fue sucesor, pero no sustituto, porque ya Carlos V odiaba la categoría de validos y no consentía que decidieran por él. Se veía demasiado influenciado por estos influjos. Así que, en lugar de nombrarle gran chambelán, como había sido Lecroix, le nombró canciller. Este odio a los válidos lo extendió Carlos I de España, V de Alemania, a su heredero Felipe II, que le decía muchas veces: decide tú aunque te equivoques. Gattinara evolucionó de ideas pro-antifrancesas. Hemos de tener en cuenta que veníamos de políticos flamencos muy favorables a Francia, hecho antifrancesas, venía de ideas pro-francesas a antifrancesas, porque vio el odio que tenía Francia a los castellanos. Castilla le sirvió a Gattinara para organizar el imperio, pues perfeccionó la estructura que habían creado los reyes católicos, que se apreció como muy útil. Estructuró los consejos, a modo de los actuales ministerios, con unos secretarios de Estado que regían cada departamento, lo que hacía que el gobierno no estuviese en un solo ministro principal. Toda esta estructura de Estado se concentraba en las ordenanzas de la Cancillería del año 1524, y en la organización del reino en gran medida se deben a una figura clave entre los consejeros del emperador, y se trata de Alfonso de Valdés, que vivió de 1490 a 1532. Alfonso empezó como simple secretario de Gattinara desde que llegó a Castilla, pero evolucionó de una manera meteórica, siendo el único soberano o castellano al frente de 6 secretarios alemanes,
estando al servicio del emperador en las cuestiones diplomáticas. Era, por así decirlo, como el segundo del Ministerio de Exteriores. A la sombra de Gattinara, las cualidades de humanista y de escritor le otorgaron un protagonismo muy superior al del simple secretario, pues a través de sus escritos se convirtió en una especie de jefe de propaganda del emperador, pasando a ser su secretario de cartas latinas, y en el testamento Gattinara lo denomina secretario cesáreo. Los primeros datos que tenemos de Alfonso son 3 cartas que escribe con la llegada de Gattinara en 1521 desde Bruselas a Aquisgrán y Worms. Una de ellas, la más importante, estaba dirigida a su maestro Pedro Martín de Anglería, que vivió de 1457 a 1526 y que fue un humanista y cortesano de los reyes católicos y confesor de las reinas Isabel y Juana y miembro del Consejo de Indias. Alfonso de Valdés unirá su vida a Gattinara de un modo radical. El maestro era un convencido erasmista y un alumno admirado por Erasmo. Mantiene con el padre del humanismo también una fluida relación epistolar. Alfonso participó de las conversaciones entre luteranos y los representantes del Papa en la Confessio Augustana del año 1530, siendo que su espíritu conciliador, desgraciadamente, no consiguiese que no se produjera la ruptura final. Alfonso de Valdés murió joven, de un modo repentino, en Viena en 1532, sin que pudiera colaborar de forma prolongada con el emperador Carlos. Una serie de producciones literarias se mezclan con las de su hermano Juan de Valdés, siendo obras de uno atribuidas a otro y viceversa. Le es también atribuido con muchas certezas la autoría probable del Lazarillo de Tormes. Se conserva la relación de sus cartas, entre otras las antes citadas con Erasmo de Rotterdam, con Maximiliano Transilvano, autor de un tratado de la circunvalación del mundo de Juan Sebastián Elcano, correo que intercambió también con Juan Oliver, erudito y escritor español, gran polemista de la cultura griega y latina y de sus interpretaciones y traducciones, y fallecido en 1533, y a estas relaciones epistolares se unen las habidas con el diplomático Juan Dantisco, Jan Dantisek, que vivió de 1485 a 1548, que era escritor, humanista y hispanista polaco y gran amigo de Hernán Cortés. Estas cartas nos fijan los movimientos de Alfonso entre 1520 y 1521 en Flandes y desde 1522 a 1529 en la península. Lo encontramos junto al emperador en Valladolid, en Tordesillas, en Madrid, en Toledo, en Granada, en Palencia, en Zaragoza, en Barcelona y en Valencia. Y en el año 1529 está en Bolonia, donde Carlos V establece la corte y donde Gattinara recibió el cardenalato y Clemente VII corona a Carlos como emperador. Recorre los terrenos imperiales, las sedes temporales del imperio, Acolti en Italia, Habsburgo, Colonia, Bruselas, Gante, Passau y Viena, donde muere el 6 de octubre de 1532. La vida de Juan de Valdés no puede entenderse sin su hermano Alfonso. El enorme prestigio, el hombre intocable del emperador, cubre con su sombra protectora a su hermano. Su contacto con los círculos no fue presencial, pero sí epistolar con su hermano, que siempre le tuvo al día de los éxitos y proyectos espirituales que lograba, y por ello se entiende su compromiso íntegro con las ideas de su hermano Juan de Valdés. Hasta aquí el recorrido que hemos hecho de Alfonso de Valdés, el hermano de Juan de Valdés. Esto es Historia de la Reforma, siguiendo a Juan de Valdés en Radio Anglicana, y un día más agradecer a su director, don Noel, la posibilidad que me ha dado de acercaros una parte de la historia.
Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descarga nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por la senda